Buenos días y muy bienvenidos a todos los presentes. Vamos a iniciar este acto organizado por el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Cátedra Mario Vargas Llosa. Agradecemos la presencia aquí de su director, Manuel Bravo, que nos acompaña. No ha querido estar aquí en la mesa, pero ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros, pues dándonos apoyo y calor, aunque la sala está bien calurosa gracias a todos vosotros, a todos ustedes, a todos los alumnos que nos acompañáis hoy y todas las personas que han querido venir a este acto y a este día que para nosotros es verdaderamente muy especial. Veníamos preparándolo desde hace meses, la presencia aquí en la Universidad de Alicante y en nuestro centro de una figura del relieve, de la talla de nada más y nada menos que Homero Aridgis, al quien venimos leyendo desde hace tantos años, sus novelas, su poesía. Bueno, para el centro, para todos los que integramos el centro, para la biblioteca, es un inmenso placer. Es todo un lujo tenerle aquí con nosotros y que venga de la mano de alguien como Aníbal Salazar, que es profesor en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y que ha sido el encargado de realizar la biblioteca de autor dedicada a la obra de Homero en el seno de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aníbal Salazar es coautor, junto con Lorenz Pagats, de esta biblioteca y, bueno, la verdad es que es una biblioteca, una página que es absolutamente extraordinaria. Tiene unos contenidos muy exhaustivos y aparte pues toda la parte de la obra que Homero ha cedido para que sea una obra importante y no solamente una obra de crítica literaria o de estudios, pues eso la enriquece muchísimo y hace que esa biblioteca mexicana que está en el seno de la biblioteca americana, de la biblioteca virtual, desde luego, como acaba de decirnos Manuel Bravo, pues enriquezca de manera importantísima. Muchísimas gracias, Aníbal, por tu trabajo y por realizar la que va a ser la presentación del autor. Aníbal nos va a presentar tanto a Homero como la biblioteca que ha sido objeto de su trabajo. Simplemente yo quiero expresarle nuestra más calurosa y cariñosa bienvenida aquí a nuestro centro, nuestro más profundo agradecimiento de todo corazón que haya venido usted aquí a estar con nosotros. Y bueno, gracias nuevamente a todos vosotros, a todos los alumnos de literatura hispanoamericana contemporánea, también a vuestra profesora Remedios Mataix, que os ha traído hasta aquí. Estas ocasiones son absolutamente extraordinarias y es un lujo poder salir del aula y venir aquí a escuchar nuestro objeto de estudio, que bueno, estén o no en los programas de estudios, pues siempre son una joya, poder escuchar a los escritores que leamos o no en nuestros estudios, los vamos a leer fuera de nuestros programas o dentro, dependiendo del programa en el que estemos. A Homero pues le estudiaremos en literatura hispanoamericana actual, por ejemplo, y os animo a todos a que desde ya vayáis leyendo la obra de Homero Aridgis, que es absolutamente extraordinaria. Bien, con ello os dejo ya con Aníbal Salazar, que va a realizar la presentación. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Eva. Como no, tengo que empezar agradeciendo al Centro de Estudios Mario Benedetti, a Eva Valero, a Claudia Gómez, a esta universidad donde ayer me recordaba Carmen Alemán, que era mi segunda casa, y yo creo que no es mi segunda casa, yo creo que me siento como en casa, con lo cual es tan primera como mi casa primera. Y esto es gracias a gente que admiraba mucho cuando yo era estudiante, como vosotros, a gente que leía, que empezaron siendo de papel y que hoy son de carne y hueso, con lo cual se confunde ya también la profesionalidad y la amistad o
la admiración, pero siempre separando también los dos contextos para que puedan pervivir cada uno por sí mismo. También agradecer a la Biblioteca Virtual Cervantes, a su director Manuel Bravo, a Rafael González, que es el gestor aquí en la Universidad de Alicante, y también a José Carlos Rovira, que no está aquí ahora presente, pero que también tengo un recuerdo cariñoso porque confiaron en mí para este proyecto, que efectivamente he codirigido con una colega belga, con la profesora Laurence Pagach. Y efectivamente, aunque les parezca vanidad lo que voy a decir, efectivamente el resultado es extraordinario, pero habría que añadir que la Biblioteca Virtual Cervantes en sí ya es extraordinaria, con lo cual tampoco es tanto mérito mío como de una estructura que ya viene creada desde hace varios años, que es la Biblioteca Virtual Cervantes. No, bueno, antes de hablar de ella, también quería agradecerles, por supuesto, a ustedes, que son los estudiantes, y en realidad, y en general a la comunidad académica, su presencia hoy aquí, porque son ustedes los que le dan sentido a esto y porque realmente, y esto lo digo un poco por experiencia, la universidad se hace aquí, muchas veces en el aula también, pero también fuera del aula. Y también no quería dejar pasar el agradecerle a Yolanda Santamaría, que creo que está por ahí. Me salto un poco los protocolos, pero los protocolos están para saltárselos. Quería agradecerle porque fue la persona encargada de coordinar lo que fue la biblioteca concreta de Homero Aritis. Les decía que la biblioteca virtual Miguel de Cervantes es extraordinaria en sí. Yo solo les voy a contar la anécdota con la que yo llegué a conocer, a través de la que yo llegué a conocer la Cervantes virtual y conocerla a fondo y conocer sus virtudes, y cuando todavía ni siquiera soñaba con poder dirigir una biblioteca de autor. Hace unos cuantos años me concedieron una beca Erasmus para estar un par de semanas en Bélgica, dando unas clases e intercambiando trabajos y proyectos pues, con profesionales, con profesores de la Universidad de Louvain, Católica de Louvain. Y entonces, cuando ya estaba todo arreglado, el papeleo, bueno, eso es un día lo conocerán, pero todo eso es como se dice en catalán, un mardei. Y cuando ya estaba todo amarrado y tal y cual, y teníamos que acordar la catedrática, la profesora principal y yo, pues cuáles iban a ser mis tareas. Bueno, yo me dedico mucho a la poesía contemporánea y sobre todo a la poesía contemporánea argentina, y entonces yo me frotaba las manos pensando en mis clases de Oliverio Girondo, en mis clases de... Pero la profesora, gran amiga mía hoy en día, me dijo, bueno, como he visto que en tu currículum eres especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, pues creo que podrías dar clases sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Yo, en mi currículum no aparece la palabra, les aseguro, Sor Juana Inés de la Cruz. Ni siquiera Sor separado de Juana, ni siquiera Juana, no aparece Sor Juana por ninguna parte. Pero como soy tan amable y que me pasa como le decía Borges que le ocurría, ya tengo el vicio de darle a los demás la razón. Y entonces le dije, sí, efectivamente, yo soy experto en Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces ella dijo, bueno, pues sin problema. Era al contrario, eran todos los problemas para mí, ¿no? Y entonces encontré la página virtual, el portal dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, con la suerte de que lo dirigió una gran especialista que todos admiramos, compatriota de Homero, que es Margot Glantz. Y bueno, si ustedes se asoman a esa página, que no es la que venimos a presentar ahora, pero ahora hablaré, pues bueno, es extraordinaria, efectivamente, y pude prepararme mis clases de Sor Juana Inés de la Cruz gracias a la Biblioteca Virtual Cervantes y quedar como una especie de especialista de Sor Juana Inés de la Cruz sin que en mi currículum aparezca la palabra Sor Juana Inés de la Cruz. Y ahí conocí yo las virtudes y lo extraordinario de la Biblioteca Virtual Cervantes. Seguro que todos ustedes la conocen. En el caso de la biblioteca dedicada a Homero, yo bromeaba, no sé si se acordará Yolanda, pero bromeábamos y le decía, bueno, porque ahora lo verán y hablaremos de ello, pero es un autor multifacético y es un autor que ha trabajado todos los géneros, la novela, bueno, por supuesto la poesía, que empieza
en ese terreno, más de 20 y tantos libros de poesía, novelas, pues una docena de novelas, libros de cuentos, piezas teatrales, cuentos para niños. O sea que la pregunta es ¿qué no ha hecho Homero Aritris? Para colmo también ensayos, y no solo en el área de la literatura, sino también, ahora hablaremos y lo veremos porque tiene su visibilidad en la biblioteca dedicada a Homero Aritris, la parte de ambientalista, porque no solo es un gran escritor, un enorme escritor, un escritor de talla y una referencia de primera magnitud hoy en las letras hispánicas, sino que además es una gran referencia mundial en la lucha medioambiental, con grandes logros en su haber, con lo cual todo eso había que hacerlo visible también en la biblioteca. Es decir, que abarcar todos esos campos en las áreas en las que ha trabajado Homero Aritris, pues obligaba a un esfuerzo. ¿Cómo visualizar eso en la biblioteca, en su biblioteca? Y yo bromeaba con Yolanda Santamaría y le decía, oye, recuérdame que si la próxima vez acepto un encargo de hacer una biblioteca, que sea un poeta suicida, que se ha suicidado con 21 años y que ha dejado un libro pero a medias. Porque, claro, abarcar el estudio, gestionar la digitalización, etcétera, etcétera, pues han sido realmente 2 años de trabajo. Usted me ha dado mucho trabajo a mí, señor Homero. Ha sido un trabajo muy vital y un trabajo que me ha mantenido muy vivo, pero también un trabajo que, bueno, parecía no tener límites, ¿no? Lo cual da la nota de hasta qué punto pues, es un autor con una gran vitalidad literaria y es un todoterreno. Bueno, ustedes conocerán la estructura de la Biblioteca Virtual Cervantes. En el caso de la biblioteca dedicada a Homero Aritris, pues hay siempre una breve presentación para un poco enmarcar al autor en su contexto, y es la puerta de entrada, que sería la presentación. Es un texto breve, como verán, ¿ah? Que está firmado por mí y por la profesora Laurence Pagach, pero enseguida nos metemos en lo que sería el autor, con un estudio biobibliográfico que está realizado por la profesora Laurence Pagach de la Université Catholique de Leuven, de Bélgica. Y bueno, es un buen acercamiento desde un punto de vista efectivamente general a la vida y a la obra del escritor Homero Aritris. Vale, ¿se ve mejor así, no? Vale, ok. Ahora sí, efectivamente. Bueno, pues empezaba por la presentación, que es lo primero que aparece, en fin, en la línea visual que tienen de la biblioteca, pero enseguida, cuando pasamos al autor, pasamos ya a otros tipos de contenido. Luego hicimos una cronología del autor que se abre en PDF. Bueno, y aquí en la cronología pues tienen la vida y obra de Homero, pero también enmarcado en el contexto histórico, cultural mexicano, pero también en el contexto internacional, y también acompañado de alguna imagen. Y aquí se pueden hacer una idea. Bueno, yo como buen andaluz soy un poco exagerado, entonces el documento tiene como 108 páginas, ¿no? Esto me recuerda algo que decía Chesterton de Dickens. Dice, bueno, el realismo de Dickens es tan minucioso que ni siquiera eso existe en la realidad. Es decir, puede ser que esto tenga más vida todavía, ¿no? Pero efectivamente fue un trabajo minucioso y aquí pueden acercarse. ¿Y por qué fue esto así? Bueno, tiene una explicación también, porque ya les digo que la deriva intelectual de Homero Aritris pues tiene distintas rutas, y entonces tenemos al Aritris escritor en sus distintas vertientes, al poeta, al novelista, pero es que también tenemos al Aritris ambientalista y también tenemos al Aritris diplomático. Entonces, bueno, este era el lugar para recoger pues toda esa variedad del escritor, y este era el lugar para recogerlo, y por eso también es un documento pues muy extenso por lo minucioso, ¿no? Bueno, y luego pasaríamos a algo que me parece esencial en la Biblioteca Virtual Cervantes, como es su obra,
Aparte de que hay un vaciado de la bibliografía que en el caso de Homero Aritris es impresionante, incluso tuvimos la osadía de hacer el volcado de todos sus escritos periodísticos en diarios mexicanos y en diarios internacionales. Es decir, es apabullante, sencillamente apabullante, y uno no entiende cómo en una sola vida puede caber tanta extensión de intelectualidad. Ahí pueden encontrarlo todo, efectivamente, toda la obra del autor, la poesía, la narrativa, pero también todo el volcado de, por supuesto, estudios sobre la obra de Homero Aritris. Y fue un trabajo muy exhaustivo que hizo la compañera, la colega de la Universidad Católica de Leuven, Laurence Pagach. Es un trabajo impresionante por parte de ella y un trabajo muy exhaustivo. Y en esa misma pestaña tendríamos el catálogo. El catálogo, bueno, pues hace 30 años, cuando yo era estudiante, ojalá hubieran existido estos dispositivos, ojalá hubiera existido estas herramientas, porque nosotros íbamos con fichitas locos para acá, para allá, fotocopiando. Tengo en mi casa archivos y archivos y archivos con fotocopias. Esto lo ahorra todo, porque aquí está parte de su obra que generosamente cedió a la Biblioteca Virtual Cervantes. Esto también es un trabajo por parte de ellos, gestionar con las editoriales, que las editoriales se presten a, digamos, a la digitalización y a una, en fin, y a una edición propia, que ya es propia de la Biblioteca Virtual Cervantes. Y entonces intentamos abarcar todas las áreas, desde la poesía, donde además hicimos y esto lo hice yo personalmente, una antología de la poesía de Homero Aritris. Es decir, que hay como una producción propia también, una producción original, que ya pertenece a la Biblioteca Virtual Cervantes, con su portada también, su ilustración, su ISBN, etcétera, etcétera. Y aquí pueden tener un panorama de la poesía bastante amplio, recorriendo prácticamente los 20 y tantos libros de poesía que tiene en su haber el autor. Pero también están fragmentos narrativos, también están cuentos completos, también están piezas teatrales y también una antología de textos dedicados a la lucha medioambiental, que, como les he dicho, pues en el caso de Homero Aritris tiene también una importancia y una relevancia. Y de ahí pasaríamos a los estudios, que es una parte fundamental, y es esa parte la que nos obligaba de ir de biblioteca en biblioteca, fotocopiando, buscando, gastando dinero cuando éramos estudiantes y no teníamos dinero, y esto lo facilita todo. Es decir, como les decía que me pasó con Sor Juana, entras en el portal y ahí tienes todo lo que nos resultaba tan complejo buscar cuando éramos estudiantes y no existían este tipo de herramientas. Ustedes tienen la gran suerte, la inmensa fortuna de tener pues un portal digital como la Cervantes Virtual, donde prácticamente sin moverse de sus casas pueden tener casi todo hoy en día. También una fonoteca donde ahí pueden escuchar la voz, aparte de que la puedan escuchar estos días porque va a recitar poesía aquí en Alicante mañana. Aquí pueden escuchar poemas, pueden escuchar entrevistas, pueden escuchar charlas, ponencias, presentaciones, en fin, pueden acercarse humanamente y a través de la voz y de la presencia de la imagen a una figura como Homero Aritris. Y luego tendríamos en imágenes, pues ahí hicimos también un trabajo, ¿verdad, Yolanda? Muy exhaustivo. Tienen ustedes casi todas las portadas, por no decir todas las portadas, de todos los libros en todos los idiomas que se han publicado. Bueno, fue un trabajo, ya les digo, muy intenso, incluyendo verano sin veraneo. Tienen también manuscritos del autor, que me parece también interesante acercarse a la obra gráfica, ¿no? a esos manuscritos donde empieza a gestarse el poema, donde luego vemos cambios entre ayer lo hablábamos, ¿verdad?, con Carmen Alemán, los cambios entre la escritura y el impreso y todo ese proceso que es muy interesante, ¿no? Pues también hay aquí manuscritos sobre poemas muy claves de su obra poética.
En imágenes también tenemos álbumes fotográficos, pero no solo el álbum familiar, sino el álbum con sus contemporáneos, pues lo vemos ahí con Borges, bueno, ahí está con Arthur Miller, en aquel famoso congreso del Pen Club Internacional, lo vemos con Borges también, lo vemos con Luis Buñuel y con una gran... tengan en cuenta también que él fue, aquí Homero Aritri fue por 2 legislaturas presidente del Pen Club Internacional. Yo no sé si ustedes saben lo que significa eso, pero eso es un puesto muy relevante, que lo hubieran elegido además por 2ª vez consecutiva, pues tuvo un peso, era el segundo director, el segundo presidente que tuvo el Pen Club Internacional latinoamericano. El primero fue, si no me equivoco, Mario Vargas Llosa, que solo estuvo 1 año, pero aquí Homero Aritri fue el segundo, y eso produjo un cambio de visión, un cambio de perspectiva, un cambio de eje en una... En fin, en una entidad como el Pen Club, que estaba demasiado europeizada, ¿verdad? Una visión demasiado eurocentrista y anglosajona también en general, y gracias a Homero Aritri pues empezaron a visualizarse pues esas minorías literarias que son África, Asia, Latinoamérica. Y no digas minorías, ¿eh? No, digo lo que sí, lo que se entendían como minorías y además marginadas. Digo minorías a nivel de visualización, ¿no? Y gracias a la labor de Homero Aritri, pues ocuparon el lugar que le corresponde, que efectivamente no es ni mucho menos el de las minorías como en Europa se puede llegar a pensar, ¿no? En fin, ahí en imágenes pues también tienen un buen... Y ya finalmente los enlaces, bueno, por este contexto que estamos digital, esta cultura cibernética, pues muy importante tener los enlaces a mano para seguir rastreando y seguir ampliando. Es como una ventana abierta después de todo lo... Entonces, efectivamente fue un trabajo muy exhaustivo, pero ya les digo, es que también veníamos de una estructura ya asentada, que es la estructura de la Biblioteca Virtual Cervantes, y por tanto también gran parte del trabajo lo teníamos facilitado, y bueno, también tuve la oportunidad de ver la calidad y el nivel impresionante de profesionalidad pues del taller digital, que son los que gestionan y operan esto desde la Universidad de Alicante.